En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenido, amado hermano y amigo. Estamos estudiando la manera, la forma, cómo nosotros podemos adorar, rendir culto y acción de gracias y alabanzas al Señor. Hemos estado repitiendo que es necesario escudriñar las Escrituras para ver cómo podemos ofrecer a Dios un culto digno de Él, un culto ordenado, un culto conforme a las normas, a las enseñanzas, a los principios y leyes establecidas por el Señor. Toda la Biblia está llena de enseñanzas de cómo su pueblo, nosotros, podemos adorar al Señor. Así que eso es lo que estamos estudiando. La responsabilidad que tiene el liderazgo de todas las iglesias locales de ofrecer un culto correcto, digno, ordenado, que traiga ciertamente honor y gloria a Dios. Estuvimos viendo el libro de Hebreos capítulo 10, 19, 23, donde se nos dice que debemos de adorar a Dios en su presencia, acercándonos al lugar santísimo. Debemos de adorar a Dios con corazón sincero, de una manera correcta, porque no podemos ponernos una careta de hipocresía en la presencia del Señor. Debemos de adorar a Dios con certidumbre de fe. Cristo dijo, Dios es espíritu. Por lo tanto, los adoradores deben de adorarle en espíritu y también en verdad. La expresión en verdad quiere decir conforme a las normas establecidas por el Señor. Un culto verdadero, un culto que emana profundamente del corazón del adorador. Se requiere una buena conciencia y un corazón limpio. Ya eso lo estudiamos en la lección anterior. Y también se dice que debemos de acercarnos al lugar del culto, no solamente limpios en nuestro interior por la sangre de Jesucristo, no solamente conforme a el orden establecido por el Señor, sino también lavado los cuerpos con agua pura. Por eso es que en todas las culturas, en todos los lugares donde la gente va al culto, trata de llegar bien vestido, bañado, purificado su cuerpo, porque este cuerpo es templo y morada del Espíritu de Dios. Y con este cuerpo, además con el alma, adoramos a Dios. Practicamos toda un rito y una liturgia en la presencia del Señor. También debemos de adorar a Dios con inteligencia y dominio propio. Si eso es importante, no vamos a improvisar, no vamos a guiarnos por las emociones. Las emociones son importantísimas. Somos seres emocionales, pero también tenemos un cerebro, tenemos dominio propio. Y nosotros no somos guiados primeramente por emociones, sino que somos guiados por criterios, por normas, por la inteligencia. Entonces, Pablo está corrigiendo a los corintios porque los corintios están haciendo cultos para la gloria de Dios de una manera incorrecta.
Entonces Pablo recurre a la instrucción. Pablo instruye a los hermanos de Corintios cómo hacer un culto digno, honorable para el Señor. Está corrigiendo la manera como ellos deben de ejercer ciertos dones, llamados los dones vocales, como el don de género de lenguas, el don de interpretación de lenguas y el don de la profecía. A causa de que eran dones de expresión, ellos expresaban estos dones sin sabiduría, sin ciencia, sin conocimiento. Entonces, probablemente lo hacían porque les hacía falta instrucción. Debemos de entender que al principio de la iglesia era necesario maestros que instruyeran a los hermanos cómo ejercer los dones y cómo rendir un culto agradable al Señor. Entonces Pablo no recurre a la prohibición. Dice, no prohibáis el hablar en lenguas, pero hacedlo todo con decencia y orden. Vamos pues entonces a leer esas instrucciones que Pablo da en Primera de Corintios capítulo 14, verso 32. 14, verso 32. Vamos a leer desde el verso 28. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás callen y juzguen. Si algo le fuere revelado a otro profeta que tuviere sentado, calle el primer profeta, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino que es un Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos. Así que Pablo también establece que las mujeres callen y que deben de estar sujetas a sus maridos, que si quieren aprender, pregunten en casa a sus maridos. Entonces, al final, Pablo dice en el verso 37, si alguno se cree profeta o una persona espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, entonces que ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar, no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Ve usted, hermano? Quiero decirle algo. Yo nací en una iglesia pentecostal hace más de 50 años. En aquel entonces habían muy pocos institutos bíblicos. Así que nosotros cuando fuimos llamados por el Señor, no solo para ser salvos por la fe en Cristo, sino que fuimos llamados para servir a Dios en el ministerio pastoral, en el ministerio de la predicación. Algunos de nosotros lo hicimos empíricamente. Tuvimos el llamado, obedecimos el llamado porque amábamos profundamente al Señor y queríamos servirle. Pero no teníamos ciencia y conocimiento de cómo servirle, porque hace más de 50 años eran pocas las iglesias pentecostales que tenían instituto bíblico. Ahora las denominaciones más antiguas de entre los pentecostales tienen sus institutos bíblicos. Entonces ahora nosotros tenemos mayor conocimiento de la teología, de la doctrina y también de cómo hacer un culto digno
para la gloria del Señor. Pero antes, al menos en mi denominación, no era así. Estábamos en la misma condición que estaban los corintios. Los corintios habían recibido el evangelio del apóstol Pablo, pero Pablo iba de una ciudad a otra, de un país a otro estableciendo iglesias. Pablo vio la necesidad de que para que las iglesias se consolidaran y para que las iglesias conocieran las doctrinas de la salvación y conocieran cómo adorar a Dios, era necesario instruirles. A Pablo le llegó la noticia de que los corintios estaban creciendo y que Dios les había dado abundancia de dones, don de palabra de ciencia, don de palabra de sabiduría, don de discernimiento de espíritu, don de fe, don de hacer milagros, dones en plural de sanidades, los dones vocales como las lenguas, la interpretación de lenguas y la profecía. Pero tenían poca instrucción. Pablo no podía permanecer allí en Corintios todo el tiempo. Así que probablemente Pablo les había enseñado ya previamente cómo adorar a Dios y cómo ejercer los dones en el culto cristiano. Pero una cosa son instrucciones desde el púlpito y otra cosa es escribir. Lo que está escrito queda escrito. Entonces Pablo les escribió. Era costumbre de Pablo escribir a las iglesias para instruirlas. Daba orden. Esta epístola debe de leerse en tal iglesia, hacer copias y mandarla a otras iglesias. Esa era la estrategia del apóstol Pablo. Entonces los corintios no sabían cómo ejercer las lenguas de una manera correcta en el culto. En el culto todos hablaban en lenguas, todos los que tenían el don de lenguas o el don de género de lenguas, todos hablaban al mismo tiempo y en voz alta. Habían ahí algunos que tenían el don de la profecía y un profeta se levantaba y decía, así dice el Señor, y estaba dando el mensaje, y otro profeta sentía el deseo de hablar también y se levantaba, así dice el Señor, y habían hasta 3 y 4 profetas, quizás más, hablando, dando mensajes proféticos al mismo tiempo. Esto era confuso, amado hermano y hermana. Era muy confuso, traía confusión. ¿Cómo puedo yo oír mensajes si hay 3, 4, 5 personas hablando en voz alta al mismo tiempo? ¿Cómo puedo yo saber si el mensaje en lenguas es un mensaje a la comunidad cristiana que está en adoración y no hay intérprete? Pablo declara enseñando que si no hay intérprete, calle. No hable a la iglesia, porque ¿de qué sirve que hable en lenguas dadas por el Espíritu si allí no hay un hermano o hermana que también tenga el don de interpretación de lenguas? El mensaje se perderá. ¿Cuál es la instrucción lógica que Pablo le da a los corintios y nos da a nosotros, a los que creemos que todavía están en vigencia estos dones? La instrucción es esta: si no hay intérprete, calle, no le hable a la congregación, hable consigo suavecito, en lengua suavecito.
en la línea privada, hable consigo y con Dios. Porque debe de prevalecer el principio de orden, debe de prevalecer el principio de decencia. Se debe de evitar en lo más posible que haya confusión. Estas son las normas. Dice así, mire lo que dice así. Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Esa era la manera como se hacían los corintios el culto. Había oportunidad de expresar los dones. Pero la norma que debería de regir todas estas manifestaciones en el culto era esta: hágase todo para edificación. Si habla alguno en lenguas extrañas, que sea esto por dos o más personas y por turno. Y si no hay intérprete, entonces no dé ningún mensaje en lenguas. Eso es lógico. Es asunto de sentido común. Hable para sí, para con Dios. Asimismo, todos los profetas hablen 2 o 3 mensajes suficientes. 3 mensajes, además del mensaje que se predica, además de la enseñanza, suficiente. 3 mensajes. Y por turno, hágase todo bien, que no haya confusión, que si nos visita la gente ve ahí que hay decencia, hay orden. Pablo no aboga por la prohibición, yo tampoco, yo he sido pastor y no he prohibido, pero, es importante que los hermanos adquieran madurez y conforme a esa madurez, entonces los hermanos procuren cumplir con ese requisito de decencia y de orden. Eso agrada a Dios, el orden agrada a Dios, la decencia agrada a Dios. Organizar bien el culto, hacer un culto digno para la gloria de Dios, sin ir a los extremos de no permitir expresiones emocionales. Alguien está predicando y predica una verdad tan tremenda que yo estoy escuchando ese mensaje y yo digo amén. Es legítimo. Es legítimo decir amén, así sea, correcto, eso. Así que tiene que haber un equilibrio. Hay cultos que pareciera que los que están allí están en un cementerio, nadie dice nada, inexpresiva su rostro, no hay brillo y alegría y espontaneidad en su rostro y en sus ojos. Entonces, los extremos no son buenos, no son buenos. Así que procuremos hacer cultos conforme a la verdad de Dios, en espíritu y en verdad y con decencia, con orden. Para concluir esta sección, les voy a decir algo. Las emociones son buenas. Las emociones dan sabor a la vida. Pero en el culto debe de prevalecer el fruto del Espíritu llamado dominio propio. A veces a mí me dan ganas de gritar en el culto, pero no lo hago. ¿Por qué no lo hago? Porque eso es indecente, eso es un desorden. Entonces ejerzo el fruto del Espíritu que se llama dominio propio. Una evidencia de que de alguna manera he alcanzado madurez. Mañana
Continuamos hablando de estas cosas, hermano. Cómo hacer un culto a Dios correcto, en espíritu y en verdad. Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.